de Miguel Ángel Cárdenas, para ver de qué manera podía yo no crear esa disonancia cognitiva compleja que hacía ver como los dos lados de la misma medalla. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que el hombre no puede tener como eje y como centro solamente la economía. La economía es un medio, y se lo dice un economista. La economía no es un fin en sí mismo. La globalización no es un fin en sí mismo. La competitividad no es un fin en sí mismo. Es un medio para lograr el mayor bienestar para todos. Es un medio que debe ser utilizado para mejorar la condición de las personas en general. ¿Y cuál debe ser la línea mínima de medida de la condición de bienestar para todos? La línea mínima de medida del bienestar para todos está dado justamente por esta definición de los derechos humanos, que no solamente son derechos civiles, como decía, también son derechos políticos. La idea de elegir y ser elegido, la idea de participar en las decisiones que nos competen, porque los derechos políticos no solamente son votar cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años, y después nos prometen algo y no cumplen y volver a votar. Los derechos políticos también son participar activamente en las decisiones que nos competen en cada momento, y no solamente en el acto electoral. Una democracia no solamente representativa, sino también una democracia participativa y deliberativa, donde las personas se interesen por aquello que les afecta. Pero el derecho a elegir y ser elegidos tampoco fue una conquista que se dio igual. Al comienzo, fíjense ustedes, cuando recién surge la República, hubo un primer acto electoral, apenas votaron 1.500 personas, porque solamente podían votar aquellos que sabían leer y escribir y pagaban impuestos. Porque los analfabetos, que eran la inmensa mayoría en esa época, no votaban. Las mujeres tampoco votaban, porque claro, eran consideradas una especie de categoría inferior y no tenían derecho a pensar y por lo tanto no votaban. Además, como no pagaban impuestos porque no podían trabajar, tampoco votaban, y como no les enseñaban necesariamente a leer y escribir porque no estaban hechas para eso, entonces no votaban. Recién la mujer logró votar en nuestro país en los primeros años de la década del 50. Estamos hablando de hace 50 y tantos años. Recién la mujer votó. Antes no tenía derecho a votar. Tampoco tenían derecho a votar los analfabetos. Recién con la Constitución del 79 votan los analfabetos. Entonces, no todos tenían derecho a elegir y ser elegidos. Eso fue la conquista de la lucha de los pueblos, porque nada cayó gratis y nada vino del cielo. Si las mujeres lograron votar fue porque se organizaron las mujeres, porque hicieron marchas, manifestaciones, porque exigían tener los mismos derechos que los hombres. Y nosotros felizmente en la historia nacional tenemos ejemplos de esas mujeres. Se me ocurre recordar ahora, a propósito de eso, a Flora Tristán, que fue una sindicalista y una de las luchadoras sufragistas desde Francia. Vivió en Francia por mucho tiempo y ella luchó por la igualdad de los hombres y las mujeres, por el derecho al voto de las mujeres, y por el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Ella, siendo mujer, fue una sindicalista también. Entonces, no solamente hay los derechos civiles, hay también los derechos políticos, y lo que tiene que ver directamente con las políticas sociales son aquellos derechos que están relegados a un segundo plano. ¿Y cuáles son los derechos que están relegados a un segundo plano? Los derechos económicos, sociales y culturales, que son justamente los que tienen que ver con el bienestar de las personas. Porque al final de cuentas, directa o indirecta, el bienestar material y espiritual de las personas. Porque están vinculados con las condiciones mínimas de vida. ¿Qué significan los derechos económicos? Los derechos económicos son los derechos a tener un empleo digno, un salario digno, condiciones laborales, vacaciones, que le paguen a uno las horas extras, ¿no es cierto? Que hay una jornada de 8 horas. Ustedes saben que la jornada de 8 horas significó luchas y muertes de personas. Ahora, ¿quién trabaja 8 horas? ¿Nos pagan la 9ª hora extra?
el derecho a la sindicalización. Entonces, esos son los derechos económicos. ¿Y cuáles son los derechos sociales? Los derechos sociales son el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a las condiciones mínimas de saneamiento en los lugares donde estamos. Esos son los derechos sociales. Y los derechos culturales son el respeto a las distintas culturas, el hecho de que no hay superiores o inferiores, el hecho de que todos aportamos. El Perú es un ejemplo. Aquí no solamente hay varias culturas. Uno de los grandes problemas del Perú, uno de los problemas de la identidad del pueblo peruano que no ha logrado resolverse hasta la fecha y que es una herencia colonial, es que nosotros no venimos solamente de una matriz civilizatoria única, que es la occidental y cristiana en versión ibérica, sino que también nosotros venimos de otra matriz civilizatoria que ha sido aplastada, que ha sido sojuzgada, que ha permanecido en resistencia por más de 500 años, y es la matriz civilizatoria andino-amazónica. Ustedes recordarán que una de las grandes civilizaciones reconocidas por Toynbee en el estudio de la historia fue la civilización incaica, andino-amazónica. Entonces nosotros no provenimos de una sola matriz civilizatoria, sino que provenimos de dos. ¿Qué es lo que pasa? Que una intentó imponerse y aplastar y hacer olvidar a la otra, pero no lo ha logrado. Y uno de los grandes problemas es entonces cómo resolvemos ese conflicto que tuvo Garcilaso de la Vega cuando escribió su famoso libro sobre el Imperio Incaico. ¿No es cierto? Garcilaso de la Vega era hijo de una noble indígena y de un padre español, y él se preguntaba, ¿y qué cosa soy yo? ¿Soy español o soy indígena? ¿Me debo a mi pueblo originario por el lado de mi madre o me debo al otro pueblo por el lado de mi padre? Él intentó resolver a su manera el problema, escribiendo los comentarios reales de los incas. ¿Para qué? Para hacer ver a los españoles que también ahí había un pueblo civilizado y no solamente era barbarie como se pensaba. Y lo logró. Tanto lo logró que el libro brazo derecho de Túpac Amaru fue justamente los comentarios reales de los incas. Tanto lo logró que cuando fue derrotada la rebelión de Túpac Amaru, uno de los libros que fue prohibido como subversivo fue los comentarios reales de los incas. Y ustedes dirán, pero bueno, el disertante me está hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Pero no, yo les recordaré a José María Arguedas, que vivió hasta los años 60. José María Arguedas, el gran novelista peruano, prácticamente contemporáneo nuestro, porque tampoco es que ha pasado mucho tiempo, casi la edad de la universidad, 40 y tantos años de su muerte. ¿Y cuál era el drama de José María Arguedas? Que él era un mixti, era un blanco, pero fue criado por una indígena. Entonces, él tenía también la cosmovisión andina, pero también tenía la cosmovisión occidental. ¿Y cuál fue su drama? ¿A qué mundo pertenezco yo? ¿A dónde me oriento yo? Y al final terminó suicidándose. Si ustedes leen sus libros, Los ríos profundos, El zorro de arriba, El zorro de abajo, ahí verán ese drama que significa lo que es la identidad no resuelta del Perú. Me he extendido por este lado simplemente para hacerles ver que los derechos culturales no son tampoco cualquier cosa. Es una cosa fundamental para la identidad de un país, para la verdadera identidad de una nación que debe reconocer sus orígenes y no solamente debe ocultarlos, sino aceptarlos abiertamente. Nosotros debemos aceptar abiertamente que tenemos dos matrices que nos han formado como peruanos. Esa matriz occidental y cristiana que ya la conocemos, pero también revalorar esa matriz que emerge y que se hace sentir, que es la matriz andino-amazónica, que es parte consustancial fundamental de nuestra nacionalidad. Esos son los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos que tienen que ver con las políticas sociales, porque las políticas sociales tienen que ver justamente con los derechos económicos, tienen que ver con los derechos sociales, obviamente, y también, en un sentido más amplio de la palabra, tienen que ver con los derechos culturales. Pero, lamentablemente, hay una discriminación contra los derechos sociales, económicos y culturales. Porque resulta que cuando se habla de violación de los derechos humanos,
solamente en la mentalidad de nosotros, en la intuición, en el sentido común de la prensa, en fin, de casi todos nosotros. Cuando hablamos de derechos humanos, en la práctica nos referimos solamente a los derechos civiles y políticos, y no nos referimos a los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando se habla de violación de derechos humanos, se habla de que se violaron los derechos civiles, se violaron los derechos políticos, pero muy poco se dice que se violaron los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos simplemente no se cumplen, en lugar de decirse, como debería decirse, se violan. Y esto es importante porque tiene que ver con el estatus de las políticas sociales. Fíjense ustedes, lamentablemente, por la gran pugna ideológica que vivió el mundo hasta antes de la caída del muro de Berlín, los derechos civiles y políticos eran defendidos por los liberales y los derechos sociales, económicos y culturales eran defendidos por los socialistas. Y esa pugna hizo que se pensara que unos derechos eran más importantes que los otros. Obviamente los liberales decían, los derechos más importantes son los derechos civiles y políticos. Y como contraparte, los socialistas decían, ¿de qué valen los derechos civiles y políticos si no hay derechos económicos, sociales y culturales? Esa pugna ya se acabó. A partir de 1992, con la Declaración de Copenhague, con la revalorización de los derechos humanos, se considera que todos los derechos tienen el mismo peso, que no hay derechos de primera ni hay derechos de segunda. Los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes como los derechos civiles y políticos. Todos los derechos se deben de realizar, no solamente algunos. No es que un derecho venga primero y el otro después. Todos deben realizarse de manera simultánea. Todos los derechos son interdependientes. Todos los derechos además son universales. Y no solamente universales, sino además inalienables. Ni nosotros mismos no nos podemos violar. El ejemplo más evidente es si alguien dice, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero ser esclavo. Alguien le podría decir a su chica, yo quiero ser tu esclavo. ¿No es cierto? Eso no es aceptable. Uno mismo no puede desear, aunque quiera, ser el esclavo de otro. Eso se llama inalienable. Aunque quiera, no tiene uno el derecho a ser el esclavo de otro, aunque sea voluntario, aunque sea aceptado. Esto quiere decir inalienable, ¿no es cierto? Entonces, los derechos trascienden incluso, en ese sentido, a las propias decisiones personales. Por eso se dice que son inalienables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien ya se ha aceptado que todos los derechos deben ser iguales, sin embargo, en la práctica no se cumplen de esa manera. Porque hay varios argumentos, y voy a resumir esos argumentos porque creo que tienen que ver directamente con el tema. Fíjense ustedes, a los derechos económicos, sociales y culturales les pusieron 4 condiciones que los hace en la práctica derechos de segunda, por más que en el discurso se digan que son iguales. Primero se dijo que los derechos económicos, sociales y culturales deberán realizarse de acuerdo a los recursos disponibles. Y ahí vino la primera trampa. Porque ¿qué significa recursos disponibles? ¿Quién decide qué son los recursos disponibles? Obviamente quien decide qué son los recursos disponibles es el poder político, que dice no hay recursos disponibles. Y obviamente con el argumento de que no hay recursos disponibles, entonces no se garantiza una salud universal gratuita para todos, por ejemplo. Después vamos a ver si hay o no recursos disponibles, porque eso es bastante discutible. Pero ese es un elemento por el cual se deslegitima los derechos sociales, porque se dice no se pueden realizar plenamente porque no hay recursos disponibles. Ese es uno. Pero hay otro, que es también perverso en la forma como se interpreta. Dicen, los derechos sociales se realizarán progresivamente. Pero el término progresivo no significa, en este caso, gradualidad, que es lo que algunos interpretan, que se hacen gradualmente, de a pocos. El término progresivo, en la concepción de los derechos humanos, tiene que ver con que los derechos conquistados siempre avanzan, nunca retroceden. O sea, no son regresivos. Progresivo como lo contrario de regresividad, y no de gradualidad. Sin embargo, ¿cuál es la interpretación que nos dan? Que son graduales. Entonces, cuando alguien dice, pero en el Perú
No hay el derecho a salud para todos porque hay un 20% de la población que no tiene acceso a ningún servicio de salud. Entonces el poder político dice, lo que pasa es que no hay recursos disponibles y estamos realizando progresivamente el derecho a la salud. ¿Se dan cuenta de la trampa? Pero hay un tercer elemento, lamentable en contra de los derechos sociales y que tiene que ver con las políticas sociales. Y es que cuando se violan los derechos civiles y políticos, hay mecanismos de exigibilidad jurídica para sancionar a los violadores y para resarcir a los que fueron violados, ¿no es cierto? Por eso uno entra a juicio y uno puede pedir una reparación civil, ¿no? Y un castigo para el violador de un derecho determinado. Esos mecanismos de exigibilidad jurídica en el Perú, por lo menos, y en la mayoría de los países de América Latina, no existen para los derechos sociales. Porque si existieran, uno podría enjuiciar al Ministerio de Salud si es que no ha sido atendido en una posta o en un centro de salud. Enjuiciarlo porque está violando tus derechos a la salud. Y el Ministerio tendría que resarcirte por esa violación y tendría que cargar con la culpabilidad jurídica de haber violado tus derechos. Sin embargo, los mecanismos de exigibilidad jurídica no se han desarrollado para los derechos sociales de la misma manera que se han desarrollado para los derechos civiles y políticos. Y por último, hay un cuarto elemento que hace que los derechos sociales sean vistos como de segunda, y es que los derechos sociales dependen básicamente de las políticas públicas, mucho más que los derechos civiles y políticos. Entonces, están sujetos a la naturaleza de las políticas públicas. ¿Y quién determina la naturaleza de las políticas públicas? La correlación de fuerzas en la sociedad. Ese es el problema. Porque si en la correlación de fuerzas en la sociedad los poderosos son los que tienen, digamos, la correlación favorable, utilizan el Estado para sus prioridades y no necesariamente para las prioridades de la mayoría. ¿Se dan cuenta? Entonces las políticas públicas no se orientan para satisfacer los derechos de las mayorías, sino las políticas públicas se orientan para satisfacer los intereses particulares de las minorías que tienen el poder. Ese es el problema, entonces, que hace que los derechos sociales sean desiguales frente a los derechos civiles y políticos. Y eso influye directamente sobre las políticas sociales, porque los derechos, además, deben ser universales, para todos por igual. Eso significa universales.